Y de inmediato nos adentramos, entonces, ya se lo decía, en los últimos acontecimientos que tienen relación con la captura, la extracción de Nicolás Maduro y lo que ha acontecido después, no solamente en Estados Unidos, sino también lo que ocurre en Venezuela, donde hoy por 90 días y de manera temporal, Delcy Rodríguez y su hermano Jorge fueron ratificados por el Parlamento como el poder que va a dirigir a Venezuela de aquí en adelante. Vamos a conversar de inmediato con Santiago Costa, quien es el coordinador del área internacional de Idea País. ¿Cómo estás, Santiago? Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, como ha sido la tónica este fin de semana también. Hola, Cristian. Muchas gracias a ti por la invitación y por poder estar aquí compartiendo este análisis sobre estos nuevos incumbentes del poder en Venezuela. ¿Qué se puede esperar de estos nuevos incumbentes? Bueno, la verdad es que la particularidad es que Delcy Rodríguez como presidenta interina y Jorge Rodríguez significan una continuidad un poco de lo que es el régimen de Nicolás Maduro. Son dos personas que han ocupado distintos cargos muy relevantes a nivel político desde los años 2005 en adelante, desde el poder electoral, en el caso de Jorge Rodríguez, luego presidente de la Asamblea Nacional, alcalde de Caracas, ha sido además ministro de Comunicación e Información, que era el encargado de toda la parte como más de la campaña y el aparato comunicacional, cosa que también fue Delcy, también fue ministra de Petróleo y Minas, ministra de Economía y Finanzas. Por tanto, es una dupla de dos personas que significan un poco la continuidad, un ala civil, porque ambos no vienen del mundo militar, no tienen un pasado allí, y que han estado formando parte de varios procesos de negociación que se han hecho. Ella además, como ministra de Relaciones Exteriores, le tocó ser la representante del gobierno de Maduro en momentos de mucha presión a nivel internacional, luego a lo interno en la Asamblea Nacional Constituyente. Por tanto, son dos personajes que si bien hoy en día ellos se presentan como una oportunidad de cambio, la verdad es que todo parece apuntar un poco a que siguen siendo una continuidad del régimen, que se está ajustando, que se está reacomodando, y al mismo tiempo es una realidad que el régimen no es monolítico. No hay una persona que decidía que era Nicolás Maduro, o solamente Delcy, o solamente Jorge, sino que al final hay distintas facciones de poder que vamos a ir viendo cómo se van expresando. Y hoy en día yo creo que la tarea compleja que tiene Delcy Rodríguez es, por un lado, tener la presión internacional por parte sobre todo de Estados Unidos, exigiéndole y demandándole que haya cambios concretos en materia petrolera y en algunas otras industrias, pero también me imagino que llegará un punto donde le empiezan a exigir la apertura democrática. Es que eso te iba a preguntar, porque si bien es la continuidad, esta continuidad está dentro de un contexto distinto, que es que hoy día, siguiendo lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos, Marco Rubio, tienen que seguir las directrices que emanan desde Estados Unidos. Entonces, ¿en qué minuto se podrían empezar a notar estas indicaciones, estas órdenes desde el poder de Estados Unidos hacia con Venezuela? Mira, la verdad es que yo creo que eso estará en las conversaciones que estará teniendo probablemente las autoridades norteamericanas con directamente la vicepresidenta, ahora presidenta interina de Venezuela, y legítimamente, pero yo creo que uno empieza a ver algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, hoy en los discursos, cuando se habla en la Asamblea Nacional, ella al momento de jurar, siempre se reconoce a Nicolás Maduro aún como el presidente. El argumento en la Corte es justamente que él sigue siendo el presidente. En ningún caso, obviamente, se ha bajado el tono respecto de la condena de las acciones y demás, pero no pareciera haber una doblegación absoluta por parte de estas personas respecto de Estados Unidos. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que va a ser difícil controlar a facciones como la de Diosdado Cabello, la de Vladimir Parino López, y ponerlos de acuerdo en aceptar condiciones, sea cual sea la condición. Al final, hoy en día tenemos en Caracas desplegadas fuerzas de colectivos armados que son mandados por el ministro de Interior, que es Diosdado Cabello, para retomar el control. Entonces, yo creo que la realidad de Delcy Rodríguez es una realidad complicada. Pareciera que sigue siendo esta continuidad, y veremos qué capacidad tiene realmente Estados Unidos de seguir aumentando la presión y cuáles son las peticiones que hace también. Porque eso no se ha hecho público. En la entrevista que daba Marco Rubio y las declaraciones que ha dado el presidente Trump y el secretario de Estado, no está sobre la mesa la liberación de presos políticos, no está sobre la mesa el reconocimiento a las elecciones de 2024. Lo que está sobre la mesa es un reajuste del control, una lógica de administración de poder, y que luego
posterior a que ese reordenamiento se dé, podrá tener un espacio para una apertura democrática, o no. Ahí es donde yo creo que está la complejidad de la situación de hoy, que es si el régimen se reacomoda, Estados Unidos obtiene un cambio en algunos temas geopolíticos que para ellos son importantes, pero no se aumenta la presión en que haya una apertura democrática, podríamos estar simplemente entre un régimen 2.0 que trabaje ahora en concesión de algunos elementos que le solicite Estados Unidos, y sería problemático. Y no puede incidir, Santiago, que tanto Diosdado Cabello como Vladimir Padrino López se ofrezca una recompensa por ello en esta resistencia, o sea que hoy día también ellos, independientemente del poder que tienen al interior de Venezuela, tienen que preocuparse primeramente de lo que puede ser, si es que así lo determina Estados Unidos, alguna acción muy parecida a la de Nicolás Maduro. Eso no puede disminuir el grado de resistencia. Bueno, son dos personas que están también en la lista de los más buscados de Estados Unidos. También hay recompensas muy altas por sus cabezas o por información que conduzca a su detención. Y sin duda yo creo que eso es uno de los problemas que deben estar enfrentando. Ahora bien, lo que deben estar pensando también es, ¿puedo desafiar a los Estados Unidos a ver si realmente está sobre la mesa una segunda acción? Está sobre la mesa, luego de ver la condena por parte de algunos estados, de algunas instancias internacionales, del accionar, ¿van a atreverse nuevamente a hacerlo? La verdad es que todo eso está por verse. Yo tendería a pensar de que hay una amenaza real sobre la situación de ambos. Ambos además deben estar involucrados en el mismo caso del juicio que está enfrentando Maduro, en el que son testigos Cliver Alcalá Cordones y el Pollo Carvajal, que fueron jefes de inteligencia tanto de Chávez como de Maduro, y que seguramente hay información disponible sobre ellos, así como no descartaría también que lo pudiera haber sobre Delcy y Jorge, pero pareciera ser que quienes han logrado establecer un puente de contacto y de negociación para con los Estados Unidos han sido Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, y veremos si la presión norteamericana va alineada a que esto sea un proceso temporal, como se podía intuir de las primeras declaraciones de Donald Trump, y si luego habrá una apertura democrática. Y pueden empezar a haber acciones que tengan ya un efecto inmediato en la población misma venezolana y que a lo mejor no sea tan rimbombantes. Te lo pregunto con un ejemplo. Hoy día escuchamos a nuestro periodista, nuestro enviado Alfonso Concha, que conversaba con un venezolano que venía desde Caracas hasta Santiago. Ese era el objetivo del viaje. Y él contaba, y Alfonso le ponía el ejemplo de productores que trabajaban con nosotros, cuánto era la demora hoy día o hace un par de días por la extensa cantidad de controles, cerca de 57 que habían en el trayecto hasta llegar desde Caracas a Cúcuta. Y hoy día él mismo relataba que no había absolutamente nada, no había ningún tipo de control, que incluso en los peajes él hablaba que no había ni gente, o sea, él pasó muy rápido, muy despejado. Entonces, puede ser que en esas medidas que a lo mejor no sean tan anunciadas o no sean tan expuestas, se pueda ver ya o notar alguna injerencia por parte de Estados Unidos en decir, mira, lo primero que queremos hacer es que, o queremos que se actúe con la población venezolana de determinada manera, disminuir el control y empezar a notar por ahí también un cambio. Mira, la verdad es que evidentemente yo creo que hay una ausencia por parte de fuerzas de seguridad del Estado que deben estar replegadas por varias razones. Primero, por un motivo de control y de orden, que me imagino que luego de que hay una acción como la que hubo y se llevan al presidente de la República, ilegítimo, pero era el que ellos consideraban, claro. Evidentemente hay una obsesión por controlar. Lo que sí se ha visto probablemente no es Guardia Nacional desplegada, pero sí hay un montón en Caracas de colectivos armados con armas largas y en distintos estados del país tratando de controlar esas manifestaciones. Los colectivos armados son grupos paramilitares al margen de la ley que muchas veces son controlados como milicias urbanas por ciertos grupos asociados al régimen, entre ellos Diosdado Cabello, y yo lo que sí creo es que
los condicionamientos de Estados Unidos parecen estar más alineados a un tema estratégico, político, de los intereses del mismo Estados Unidos. No sé si realmente se encuentra hoy sobre la mesa el tema de las condiciones de los venezolanos, y si es así, ojalá que sea, y ojalá que pase por esto, pero lo que vemos es que hay periodistas que están siendo interrogados y detenidos, de los que acudieron a la Asamblea Nacional, a la sesión de juramentación el día de hoy. Ha habido varios que han sido detenidos y que no se sabe dónde están. Hay 3 que fueron liberados, pero el resto no se sabe dónde están. Entonces no pareciera haber una actitud de cambio respecto de la represión del régimen con este periodo de interinato, sino que pareciera ser un momento de reordenamiento del poder para buscar unas condiciones con las que negociar, y ojalá esa negociación sea una apertura democrática. Repito, yo creo que uno de los grandes problemas es que esta solución a medias podría ser incluso peor, porque al final es una relegitimación de personalidades que no representan una apertura y un cambio democrático en Venezuela, y yo creo que para el interés de todos los que nos ven aquí en Chile y en distintas partes de América Latina, esto no va a generar que se reviertan los flujos migratorios. La gente no va a volver a un gobierno de los hermanos Rodríguez. La gente no va a dejar de salir de Venezuela cuando siguen siendo las mismas autoridades las que siguen persiguiendo, las que no promueven unas condiciones de vida mínimas dentro del país y que no tienen no garantizan ni libertades ni oportunidades en Venezuela. Claro, sí, es lo que planteamos en el minuto mismo en que las celebraciones y que el deseo legítimo de toda la gente que estaba acá en el centro de Santiago, en la estación central, planteaba: nos queremos devolver, tenemos prácticamente listo, y lo teníamos listo una vez que cayera Nicolás Maduro, la posibilidad de regresar a nuestro país, pero ya con el paso de los días, ya de acuerdo a lo que está ocurriendo, eso se va tomando con mayor cautela. Santiago, te quiero invitar a ver las declaraciones de Delcy Rodríguez al momento ya de asumir como presidenta de Venezuela. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos. Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente. Juro por el pueblo de Venezuela a no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la República. ¿Se puede leer o ahí dilucidar algún mensaje entre líneas o es el discurso que obviamente lo iba a tener que decir ante el momento que se está viviendo? Mire, yo creo que una de las cosas que llama la atención es primero la sonrisa de Delcy Rodríguez, incluso luego cuando salen al patio y le rinden honores con todo el resto de ministros y la cúpula, que habla quizás de que es más emocionante para ella asumir la presidencia y hacerse con el poder que poder estar pensando en que esto se está acabando, ¿no? Eso es una de las cosas que yo creo que es importante reflexionar sobre estas declaraciones. Pero además de eso, cuando habla de una Venezuela libre, soberana e independiente, nuevamente no pareciera que está haciendo mucho eco eso con lo que plantea la administración de Donald Trump en los Estados Unidos sobre un control sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y la posibilidad de abrir con esto un paso a una nueva etapa más segura que permita una transición a la democracia. Entonces, a mí una de las cosas que creo que nos queda del análisis de este discurso es que no pareciera haber una reflexión muy seria en torno a esto. Aparte de hablar de 2 rehenes en los Estados Unidos, es básicamente decir que esto es un secuestro de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, cosa que no entra dentro del relato que están impulsando las autoridades norteamericanas, y eso nos lleva a pensar en hasta qué punto realmente hay un control sobre Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y el resto de la cúpula del régimen que siguen en Venezuela. El régimen no ha caído, cayó Maduro, no el régimen, y cuáles son los siguientes pasos. El tiempo, ella jura hoy por la falta temporal del presidente de la República por 90 días con posibilidad de prorrogarlo. Ahora, Santiago, independientemente de los 5 o 6 personajes que hemos visto constantemente como cúpula, ¿se vislumbre en el caso que fracase, por ejemplo, este primer periodo? ¿Hay alguien en Venezuela? ¿Hay algún
una línea intermedia de cierto liderazgo que pudiera a lo mejor seguir en un proceso de transición desde lo que ocurre? Seguramente los hay, porque las estructuras al final no son una persona, hay un montón de personas involucradas. La realidad es que si hasta ahora, luego del fraude electoral de 2024, si luego de la situación tan compleja a nivel político que ha habido desde los años 2014 en adelante, con protestas, con represión, con un montón de escenarios, esas personas no han logrado frenar el poder que le imponen aquellos que están en la cúpula, yo creo que difícilmente estemos frente a un escenario donde eso vaya a ocurrir pronto. Lo que sí puede ocurrir es que a falta de alguno de los que se encuentra, haya espacios que se llenen. Al final, los vacíos de poder se van ocupando y lo que pareciera ser que está ocurriendo es que no se quiso dejar un vacío de poder, se planteó la posibilidad de que continuaran estas personas a cargo, con miras a que con tener la suficiente presión, apuntando a que haya una apertura democrática. Sin embargo, eso puede terminar siendo que esas personas que dicen estar prestándose por una transición no sea su fin último, sino sea la reorganización, el reconocimiento internacional, el bajar la presión y el que pueda continuar sobreviviendo de alguna manera la estructura que trabaja o que maneja Venezuela, lamentablemente, de forma ilegítima desde hace varios años. Santiago, de resumen, yo sé que es muy difícil porque no sabemos lo que viene, pero ¿qué se podría esperar en estos próximos 90 días, que es el plazo que se ha fijado como administración temporal? Yo diría que hay varias cosas claves que van a pasar, ¿no? Son 90 días en principio, entonces veamos dentro de esos próximos días qué gestos se pueden dar. Lo primero, va a haber liberación de presos políticos, por ejemplo, que yo creo que sería un gesto positivo si se quiere mirar hacia una apertura democrática. Al mismo tiempo, aparte de los presos políticos, veamos cuáles son las señales que se dan respecto de la prensa, de la libertad de información. También sobre la industria petrolera, cuáles son los pasos que se van a dar respecto de esos buques sancionados que habían con petróleo que estaba sancionado por los Estados Unidos y que parecen estar desafiando nuevamente esa cuarentena petrolera. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a ir a Estados Unidos? ¿Van a entregar el petróleo a qué países? ¿En qué condiciones? ¿A qué personalidades se nombran en cargos relevantes dentro del gobierno que ahora la vicepresidenta va a encabezar? Y veamos también cuáles son las señales que dan los otros grupos dentro del chavismo, qué cosas dice el ministro de Interior, Diosdado Cabello, qué cosas dice el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y si eso apunta o pareciera apuntar a cambios sustanciales para los venezolanos y para la realidad de la región, o si por el contrario esto pareciera ser más bien un reajuste interno del régimen. Muy bien, Santiago, muchísimas gracias por estos minutos nuevamente junto a nosotros, que estén muy bien. Gracias a ti, Cristian. Bien, nosotros analizando lo que va a ocurrir ahora o tratando de proyectar más bien en voz de Santiago Costa, coordinador del área internacional de IDEA País en los próximos meses en Venezuela.